Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente al programa Energía Positiva. Esta noche es una noche muy especial. Tenemos un gran amigo, el doctor Rodolfo Parada Fernández, que estará con nosotros hoy compartiendo informaciones muy importantes sobre un tema que para mí es fascinante, ¿no? El doctor estará con nosotros desde México, ¿no? Y el día de hoy para nosotros que estamos aquí en Energía Positiva es un día muy especial. Un día muy especial porque tenemos una comunicación que hacerle a todos ustedes, que es que a partir del día de hoy estaremos creditados con la certificación de educación continuada a través de la Facultad de Odontología de Coahuila, Unidad Torreón. Entonces, todos los que participan y asisten a nuestras conferencias deben grabar este código que aparece en pantalla, 771, y al final les daremos la otra parte del código, y para que reciban el certificado deben enviarme un email que está aquí, moacirm@gmail.com, y recibirán su certificado por las horas que estuvieran asistiendo a nuestra participación. Entonces, a partir de hoy, el programa Energía Positiva, gracias a la certificación de la Facultad de Odontología de Coahuila, Unidad Torreón, está certificando todos sus programas de educación continua. Muchísimas gracias a la universidad que nos ha brindado, pues, con esta acreditación, con esta certificación. Es algo muy importante para nosotros, pues, transmitir este certificado a todos los que participan. Así que ya saben, cuéntenle a sus amigos, asisten aquí y van a recibir este certificado. Doctor Rodolfo, sea bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? A su audiencia también, muy buenas noches. Un placer y un privilegio estar con usted. El doctor Rodolfo Parada Fernández es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Fue el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna de 2001 a 2003. Es director de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, periodo 2018-2021, y actualmente nuevamente es el director de la Facultad de Odontología para el periodo 2021-2024. El tema del doctor, como les dije, es un tema que a mí me apasiona. Yo fui profesor de prostodoncia también. Es el arte de las preparaciones protésicas actuales. Para mí es un tema muy importante porque yo digo que todos tenemos que aprender realmente a hacer un preparo dental. Esa es la base, ¿no? Una de las bases más importantes que tenemos a trabajar. Doctor, pues sea bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar con usted otra vez. Qué bien, así me gusta, bien dispuesto bien dispuesto. Rodolfo, tú sabes que sin duda, ¿no? Los preparos dentarios hoy están en evidencia. Todo el mundo, porque las formas de trabajar han cambiado, ¿no? Estamos trabajando hoy con restauraciones libres de metal, con restauraciones extremadamente finas, y todo esto ha cambiado mucho la forma de preparar los dientes. Entonces vamos a descubrir con tu información cuál es el mejor preparo para estas famosas lentes de contacto dental en porcelana. ¿Cuál es la espesura ideal? Siempre me pregunto eso, ¿cuál es la espesura ideal para que tengamos color y transparencia y naturalidad en una restauración sobre un preparo dental, ¿no? Porque la estética se ve afectada por los tipos de preparos, ¿no? Es más, estamos preparando los preparos de la actualidad. Estamos preparados realmente para estos tipos de preparos, los conocemos. Todo esto lo vamos a aprender ahora sí con el doctor Rodolfo Parada, que está con nosotros esta noche. Doctor, para comenzar, quería pues preguntar, ¿cuál sería la definición de lo que es una preparación dental protésica? Sí. Bueno, si nosotros nos fuéramos a de lo que es una preparación dental, no está hablando esto. Me voy a lo que es una preparación dental actual, ¿no?
obviamente tenemos que saber que es un desgaste a esta definición que estoy poniendo ahí. Yo nomás le agregaría que es un desgaste biomecánico selectivo de una determinada cantidad de estructura dentaria, ya sea esmalte, dentina, que tenemos que seguir unos pasos preestablecidos y también usando instrumentos específicos para crear exactamente, o no más ni menos, que el espacio suficiente para recibir una preparación. Esta definición la encontré en uno de los últimos libros de preparaciones que compré, que es del doctor Clovis Pagani. Se me hizo excelente libro. La verdad me gustó mucho. Es muy didáctico, espectacular para los que están aprendiendo, ¿no? Nosotros que estamos en cuestión educativa dentro de una facultad, una escuela de odontología. El libro se me hizo espectacular. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los principios que debemos seguir para la preparación dental? ¿Cuáles son los principios? Bueno, siempre hemos tenido la idea de que tenemos que basarnos en los principios básicos de preparación, que son principios biológicos. Tenemos principios mecánicos, porque necesitamos hacer cierta mecánica en la estructura del diente para que mi diente sea resistente, para que se soporte en mi restauración, y además tener ciertos principios estéticos para que a final de cuentas mi restauración procure pasar desapercibida en la boca del paciente. Dentro de esos principios biológicos tenemos definitivamente la preservación de la estructura dentaria, la preservación del periodonto. Dentro de los principios mecánicos tenemos la estabilidad y la retención. Tenemos también la solidez estructural. Y dentro de los principios estéticos, y que además nos tenemos que basar que nuestros márgenes o nuestro sellado periférico debería ser perfecto, pero debemos llegar a lo más cercano a esa perfección. Dentro de los principios mecánicos, ya dije que era la estabilidad y la retención. Estabilidad se refiere a la resistencia al desalojo o desplazamiento de mi restauración contra fuerzas laterales, y la retención es sobre su eje, sobre sus fuerzas verticales. Y dentro de la solidez estructural del diente y la restauración, tenemos que tiene que ser sólido tanto lo que queda, el tejido remanente del diente, más aparte mi restauración tiene también que tener la solidez estructural para que se nos fracture. Todo esto está relacionado con el tallado de nuestras preparaciones. Dentro de la estabilidad y la retención tenemos factores primarios que contribuyen a la retención. El primero es el paralelismo de las paredes. Cuando estábamos preparando para restauraciones metalocerámicas, nuestro paralelismo era importantísimo, porque la restauración se sostiene por fricción. No existe una adhesión entre metal y el agente cementante que estamos colocando. Entonces, prácticamente mis restauraciones se sostenían por fricción. Mi cemento que estoy utilizando funcionaba o funciona solo como un sellador. Y ese sellador permite que mi restauración, además de la fricción que se va a hacer con las paredes que estamos dejando del muñón, es lo que hace que mi restauración se sostenga. Ese paralelismo fue cambiando, que permitía desde 0, 6 grados sería lo permisible, 10 grados sería lo máximo para eso. Ya después de esos 10 grados, mi retención bajaba muchísimo. Se pierde mucho la retención cuando estamos hablando de restauraciones metalocerámicas. Cuando ya estamos hablando de restauraciones libres de metal, nosotros podíamos jugar con esas angulaciones porque necesitábamos que nuestras restauraciones entraran más suavemente, sin ninguna fricción, para que no se fracturaran.
tenemos que saber que esas restauraciones son prácticamente cristales, son resistentes a la presión, pero no a la tensión. Entonces, era muy fácil que se fracturaran. Entonces, nuestras preparaciones procurábamos angularlas un poquito más, porque además nuestra restauración iba a ser adherida a la estructura del diente a través de un cemento, que iba a tener adhesión tanto hacia mi restauración como hacia las paredes del diente. Entonces, en ese sentido, pudimos ir haciendo preparaciones más cónicas, podemos decir. En algunos artículos llegué aquí hasta 22 grados, yo difiero un poquito de eso. Y otra cosa que nos ayuda un poquito es obviamente la altura del muñón, qué tan alta es el muñón remanente, que en posteriores tendría que ir entre 3 y 5 milímetros de altura y en anteriores entre 5 y 6 milímetros para que esa tenga esa retención suficiente. Otro que contribuye, obviamente, la superficie que preparamos de los dientes. Aquí en esta diapositiva estamos marcando precisamente los ángulos de convergencia que les mencionaba hace un momentito. Y la línea verde sería a 0 grados, o sea, preparar perfectamente paralelas mis paredes. La línea naranja sería a 10 grados y la línea la línea roja sería tener esos 22 grados de angulación. Eso, a final de cuentas, para mí yo creo que no debe ser tanta la angulación de esos 22 grados por el hecho de que a final de cuentas uno de los principales bases que tenemos es que tenemos que desgastar lo menos posible. Tenemos que hacer lo mínimamente invasivos. La odontología se va dirigiendo hacia ese camino. Mis restauraciones cada vez serán más delgadas y tendremos que tocar menos diente. Mayor protección pulpar, mejor soporte, mejor estructura del muñón, que va a evitar que mis restauraciones se fracturen. Si nosotros vemos en esta parte de aquí, estamos viendo exactamente lo que les digo, que el desgaste es muchísimo mayor y tenemos que entender que debajo de ahí tenemos una cámara pulpar que si a final de cuentas no la tocamos, de todas maneras vamos adelgazando esas paredes para que no van a tener el suficiente soporte para resistir la masticación. Si viéramos por la parte de vestibular y palatino o lingual, lo mismo. La línea punteada sería de 0 grados, 10 grados la inclinación de mis paredes, que para mí pudiera ser hasta a final de cuentas la ideal para una restauración metalocerámica, libre de metal, y ya demasiado exagerado la de 22 grados, porque hay demasiado desgaste en la estructura dental. Lo que les mencionaba de la altura de los muñones, entre 3 y 5 milímetros de altura del muñón para que mi restauración pueda tener una buena retención. Y en anteriores de 5 a 6 milímetros. Cuando hablamos de solidez estructural, el mínimo grosor de paredes es de 1 milímetro. En las restauraciones, cuando es metalocerámica, de 0.5 a 1 milímetro. En metalocerámica, de 1.5 a 2.4. En cerámica libre de metal, de 1.5, ya va cambiando de 1.2 a 2 milímetros. En circonia ya podemos irnos de 0.3 a 1 milímetro de grosor. Y cuando hacemos restauraciones de resina, de 1.5 a 2 milímetros tienen que ser los grosores de mis restauraciones. O sea, lo que yo tengo que desgastar para que mi restauración sea efectiva. Ojalá todos pudiéramos tener esta imagen cuando estamos preparando.
en ese estudio que hicimos aquí en la facultad, precisamente para ver qué tanto estamos desgastando, qué tan cerca estamos de pulpa, logramos diafanizar ese órgano dentario, y lo que vemos en medio es la pulpa. En este tipo de preparación se hizo una preparación de filo de cuchillo que fue muy conservadora, y nosotros podemos ver en este espacio un grosor de pues mucho más de 1 milímetro de grosor de estructura dentaria sana. Igual por la parte palatina, por la parte oclusal igual. Tenemos prácticamente 2 milímetros para llegar a esa pulpa. En esta preparación fue muy conservadora. Si nosotros, a final de cuentas, nosotros pensáramos que todavía en esta zona vamos a colocar un hombro, un chaflán, tendríamos que desgastar muchísimo más y nos acercamos bastante a la pulpa. Probablemente esa pulpa no se dañe, pero qué tanta estructura de diente tenemos, pues no sabemos, porque estamos preparando sin poder ver una imagen como esta. Doctor, ha sido interesante ver las angulaciones de los preparos, saber cuál es la angulación que tenemos que hacer para saber cuánto tenemos que desgastar. Mas al mismo tiempo me pregunto yo, ¿la margen puede ser supragingival o subgingival? Ya estamos hablando ahora de la relación de contacto casi que íntimamente con el tejido gingival. ¿Cómo debemos usar estos términos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del grosor biológico y la importancia lógica del espacio biológico? Son 3 preguntas en una sola. Vamos en esa. Sí, doctor. Cuando estamos hablando de las líneas de terminación, cualquier línea de terminación puede ser supragingival o subgingival. Hay quienes todavía ponen a una más que dice equigingival, al mismo nivel de la encía. Generalmente cuando es supragingival o equigingival, exactamente lo podemos hacer cuando sea posible, cuando no tengamos algún factor estético en el que tengamos que ocultar esa línea de terminación. Podemos en molares inferiores, sin ningún problema, poder hacer una preparación supragingival, sin ningún problema, porque tenemos los carrillos y tenemos la lengua que van a evitar que se nos vean esas líneas de terminación. Y a final de cuentas, nosotros hacemos una preparación supragingival. Para nosotros es mucho más simple ver la línea de terminación, es más fácil tomar impresiones, y lo que hacemos sobre todo es que no tocamos la encía, no tocamos el periodonto y no afectamos el grosor biológico. Cuando preparamos subgingival, obviamente cuando la caries ya llegó a ese lugar, cuando ya tengo una restauración previa y ya llegaron hasta ese nivel, perdón, tenemos obviamente que preparar hasta esa zona, tenemos que involucrar esa zona. Cuando tengo que alargar el muñón, cuando mi puñón es muy cortito, tenemos un par de milímetros nada más por encima del nivel de la encía y va a afectar a la retención de mi restauración, podemos con confianza meternos aproximadamente de medio milímetro a 1 milímetro dentro de ese surco gingival. Siempre, obviamente, cuidando no desgarrar y no tocar nuestro grosor biológico. A final de cuentas, nuestro grosor biológico es un espacio vital para nosotros, sobre todo cuando estamos trabajando en la parte anterior. Si nosotros nos involucramos y tocamos ese grosor biológico, vamos a afectar la adhesión y la inserción de tejido, y lo que va a pasar es que ese tejido va a migrar hacia apical, vamos a perder estructura de hueso, y al final de cuentas, si nosotros preparamos de una manera en la que no se veía nuestra línea de terminación, al momento que hay una recesión, obviamente se verá nuestra línea de terminación, y a final de cuentas será
antiestética. Doctor, ahora, yo le diría, ¿se acuerdan que yo le dije que yo en mi época fui profesor de prostodoncia? Yo tuve un laboratorio también en mi clínica y tengo muchos amigos técnicos de laboratorio y de vez en cuando me gusta visitarlos. Y he notado en mis visitas a los laboratorios, analizando los modelos que están sobre la mesa de trabajo, que esos modelos existen muchos tipos de preparos. Y estamos viendo preparos, algunos bien hechos, unos no tan bien hechos y unos modelos que ni siquiera han hecho preparos, ¿no? Entonces ellos piensan que es solo moldar y ya colocar la carilla, ¿no? Mas la verdad es que yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos preparar mejor? ¿Qué podemos hacer para que las personas entiendan cómo preparar mejor? Por principio de cuentas, tenemos que ver mejor nuestras preparaciones. La ayuda de lentes o lupas nos ayuda a tener una mejor visión de lo que estamos haciendo. Yo siempre digo que cuando voy a un congreso y estoy en la exposición comercial, pues de repente voy y me están diciendo cosas nuevas y para que yo las compre me tienen que torcer el brazo para que las compre y al final pues a veces las compro, a veces no. Hay dos cosas que no tuvieron que torcerme el brazo para comprarlas de manera inmediata. Esas fueron el material de impresión, el polivinilceloxano. Cuando me lo mostraron dije, de aquí soy, y en ese momento compré, no un kit, compré dos. Y con los lentes de magnificación o lupas, igual, las vi todas las bondades y la verdad inmediatamente las adquirí. Para mí ha sido pues una muy buena herramienta de trabajo. Nos permite ver mucho mejor lo que estamos haciendo. En algún congreso que también estuvieron hablando de lentes de magnificación, el doctor decía, no es lo mismo ver que no ver, y las lupas nos ayudan tremendamente. Doctor, todo eso me dice, claro, hay que usar las lupas. Yo, si no me pongo las lupas, es como si no estuviera viendo lo que estoy trabajando. Puedo leer tranquilamente, mas necesito las lupas realmente para trabajar. Eso es fundamental, ¿no? Mas, mismo así, debemos seguir un protocolo o un sistema para hacer el preparo dentario o simplemente pasar la fresa en cualquier posición del diente. Y es más, cuando hacemos preparos, estamos hablando de un preparo unitario, ¿existen cuidados que debemos tomar a más cuando hacemos preparos múltiples? En caso de una rehabilitación oral, por ejemplo. Sí, sobre todo cuando tenemos pilares intermedios y tenemos que ir cuidando el paralelismo de mis preparaciones. El hecho de que nosotros hagamos un sistema de preparación o un protocolo que usemos día a día, para mí se me hace lo mejor. Yo hace también, como usted menciona, fui a un laboratorio dental muy novedoso en el que ya tienen máquinas fresadoras para las restauraciones, obviamente escáner, la impresora 3D. Me preguntaron a mí que si yo cambiaría mi manera de preparar. Yo dije, no, yo no cambio mi sistema. Tengo muchos años haciéndolo, lo hago de la misma manera, porque a final de cuentas me doy cuenta que si yo sistematizo mis preparaciones, a final de cuentas van a ser mejores preparaciones o van a tener una uniformidad mi preparación. Sé perfectamente que el orden de los factores no altera el producto. Yo busco, a final de cuentas, hacer una preparación en la que estoy desgastando única y exclusivamente lo mínimo posible. Si yo ya mi diagnóstico es de que ese diente va a necesitar una corona, voy a preparar lo menos posible. Si mi paciente lo que requiere es una restauración metaloscánica, pues sé que tengo que desgastar lo suficiente para ese metal
para el opacador y para el cuerpo de la porcelana. Si yo desgasto lo suficiente, además quiero hacer un desgaste anatómico. ¿A qué me refiero con anatómico? Que es que nosotros podemos ver que nosotros estamos desgastando de manera pareja mi cara causal, que yo pueda ver todavía las vertientes de las cúspides, que pueda ver esa inclinación que tenían mis cúspides, para que a final de cuentas el laboratorio pueda devolver la anatomía que tenía originalmente ese diente. Si yo a final de cuentas no preparo de esa manera, es muy difícil el poderme adaptar a eso. Y en lo que usted me preguntaba hace un momentito, en cuestión de paralelismo de las paredes, de que si yo tengo dientes, múltiples dientes preparados para una sola prótesis, y como le digo, no se diga si tenemos todavía pilares intermedios, si nosotros tenemos bascula mi restauración, el que está recibiendo la mayor carga es el pilar intermedio. Entonces, tenemos que procurar que mis preparaciones sean uniformes, que sean paralelas entre sí, para que a final de cuentas no bascule o no se mueva mi restauración finalmente. Cuando nosotros hacemos esas preparaciones, vamos a conseguir un buen asentamiento de mi restauración y, a final de cuentas, una estabilidad a futuro de mis restauraciones. Nosotros nos podemos valer de fresas para saber qué cantidad de dientes estamos desgastando. Hay fresas específicas que nos van a permitir, por mencionar esta, que tiene un vástago en el centro, y nosotros sabemos que cuando preparamos un chaflán o un chanfer, como le dicen, lo que tengo que meter es solo la mitad de mi fresa. Si yo meto más de la mitad de mi fresa, va a pasar lo que dejamos aquí. Esta parte de aquí, en vez de ser un chaflán, es un surco. Y a final de cuentas, ese surco no me va a servir para tener un buen asentamiento de mi restauración, porque el momento de que pueden llegar a asentar en esta parte de aquí, va a ser mucha carga para esa parte que estamos dejando ahí y se nos puede fracturar. Otra manera de preparar sería tener una fresa de bola, la podemos medir el diámetro de la bola y podemos medir cuánto mide el vástago de mi fresa, y esa fresa me va a poder dejar una cantidad utilizando el mango como tope. El mango va a evitar que mi fresa entre un poquito más. Cuando estamos hablando sobre todo de carillas o laminados, como usted lo dice, que son extremadamente delgados en la actualidad, tenemos este tipo de fresas que el mismo vástago va a impedir que yo desgaste de más. Aquí tenemos una que es de aproximadamente 0.5, aquí tenemos otra que puede llegar hasta prácticamente 1 milímetro de desgaste. En ese sentido, en cuestión de los laminados, cuando hacemos carillas que son extremadamente delgadas, pues prácticamente me sirve para dar cierta forma, cierto volumen en algunas otras partes del diente, ya que no estoy haciendo desgaste. Pero difícilmente vamos a poder pedirle al laboratorio que nos haga la magia que nos hace ellos cuando tienen el espacio desgastado. Me refiero con esto que nosotros estamos usando carillas que son extremadamente translúcidas, digamos de porcelana feldspática, que es la más translúcida. En ese sentido, pues prácticamente refleja el color que viene debajo de la carilla. No podemos jugar mucho con eso. En ese aspecto, hay carillas de 0.2 de milímetro, de 0.3 de milímetro, 0.5, que además son extremadamente frágiles. Se nos pueden fracturar simple y sencillamente al hacer la presión para cementarlas. Son bastante complicadas, sobre todo el tratamiento o acomodarlas en boca, y a final de cuentas, si se nos fractura una carilla, a la que más le va a doler, digo yo, es a nuestra cartera, porque a final de cuentas el laboratorio pues vuelve a cobrar su trabajo. En alguna ocasión se me fracturaron un par de carillas
las llevé para que me las volvieran a hacer y yo creo que el laboratorista estaba pues atacado de la risa diciéndome, pues rompa todas las que quiera, al cabo aquí seguimos teniendo negocio. Y exactamente lo que les digo de la preparación anatómica. Tenemos que seguir las curvaturas que tiene el diente. El diente no es completamente plano. Nosotros con una carilla podemos seguir toda la curvatura del diente, puesto que mi guía de inserción va a ser de vestibular hacia palatino. Si esa carilla tuviera una inserción o esa restauración tiene una restauración de oclusal o de incisal hacia gingival, no podemos tener ese desgaste que tendríamos que hacer a nivel del cuello porque dejaríamos una retención. Entonces, generalmente, cuando vamos a hacer una corona, desgastamos en este sentido y en este otro. Nunca hacia este lado. Por eso, generalmente, cuando nos dicen cuánto tenemos que desgastar para una corona, por decir algo, una corona de metal o cerámica, que tenemos que desgastar entre 1.5 y 2 milímetros. Generalmente el desgaste de 1.5 y 2 milímetros es en general del diente, menos llegando a la línea de terminación. La línea de terminación generalmente se pide que sea 1 milímetro. Y lo mismo para restauraciones libres de metal. Yo hace unos años, cuando empezaron a salir las restauraciones libres de metal, dígase disilicato de litio, de leucita, las feldespáticas, que empezamos a usar en dientes posteriores y obviamente en dientes anteriores, pues obviamente cuando me dicen que ya no va a haber metal, dije, bueno, pues vamos a tener que desgastar un poquito menos. No, tenemos que desgastar prácticamente lo mismo, puesto que mis restauraciones son lo suficientemente resistentes solo después de cierta cantidad. Las primeras que salieron nos pedían el mismo desgaste, entre 1.5 y 2 milímetros para las restauraciones posteriores. En anteriores podíamos ser un poquito menos invasivos, 1.5, entre 1.2 y 1.5 el desgaste, pero generalmente tenía que tener cierto desgaste. Carillas, por decir algo, cuando nos pedían, por ejemplo, de silicato de litio, y más si son maquinadas, que son hechas a través de una máquina, nos pedían cuando menos entre 0.9 y 1 milímetro de desgaste para que mi restauración se pudiera hacer con facilidad en la máquina y no tener esos problemas. Sé que las máquinas actuales van progresando tremendamente, ya se ven desgastes mucho menos, pero prácticamente todas son a través de porcelana feldespática o disilicato de litio, que a final de cuentas son frágiles. Otra cosa de la que nos podemos guiar para el desgaste es el utilizar nuestras guías de silicón. Al momento que hacemos el desgaste oclusal o por la parte palatina de nuestros dientes anteriores superiores, podemos pasar esas guías de silicón que nos van a permitir un desgaste que pueden ir desde 0.5, 1 milímetro, 1.5, 2 milímetros, 2.5 y hasta 3 milímetros. También tenemos este otro tipo de guías de silicón que fácilmente las podemos introducir, pedirle al paciente que muerda y poder checar que estamos a la altura adecuada de mi preparación. Rodolfo, ya hemos hablado bastante aquí sobre paredes, expulsividad, bordas cervicales, ahora sobre control del desgaste, para saber cómo podemos realmente preparar un diente. ¿Será que tú tienes algún paso a paso o mostrar cómo sería el tallado de un elemento dental? Sí, ahorita ya hace un momento mostré con lo que comienzo. Comienzo siempre por la cara oclusal. Siempre para mí ese es mi protocolo de desgaste. Primero hago mi desgaste en la cara oclusal, hago mis marcas de profundidad y con la fresa, esa cono invertido largo, hago el desgaste completo de mi cara oclusal. Desgasto solo la parte vestibular. Haga de cuenta del surco hacia vestibular, hago el corte de mi cara oclusal y checo perfectamente que mi fresa prácticamente esté sumergida
completamente. Esa fresa mide aproximadamente 2 milímetros en la punta de mi fresa. Y sé perfectamente que en el centro de la preparación tengo ese desgaste entre 1.5 y 2 milímetros. Posteriormente, hago cortes por la cara vestibular. Hago primero los cortes en la inclinación que tiene esa cara vestibular del diente, la primer parte de la cara vestibular. Hago 3, 4 cortes, profundizo mi fresa a lo adecuado y luego los uno. Y compruebo que mi preparación está siendo lo suficientemente profunda para mi restauración. Después me sigo con la siguiente inclinación de la cara vestibular. Hago 3, 4 cortes y los uno. Me quedo corto aproximadamente 1 milímetro de donde voy a ubicar mi línea de terminación y a final de cuentas, lo único que hago al final es alisar esa línea de terminación. Utilizo las fresas adecuadas. Si estoy preparando para un chaflán, una fresa de extremo redondeado. Si estoy preparando un hombro, una fresa que me permita esto. Esta fresa a mí se me hace excelente fresa porque no tiene corte en las paredes. Lo único que tiene corte es en la punta de la fresa, en el extremo de mi fresa, y me va a permitir alisar perfectamente esa línea de terminación, sobre todo cuando estoy preparando un hombro. Esta me permite, hasta final de cuentas, si dejé el hombro de manera redondeado en el ángulo, esta fresa no tiene ni corte ni siquiera en el ángulo, solo tiene corte en el extremo. Ya que hice la parte vestibular, me voy a la parte lingual o palatina. De la misma manera, cuido la inclinación que tiene esa pared para hacer un desgaste adecuado. Hago 3, 4 marcas de profundidad y luego las uno. Me quedo corto 1 milímetro de donde voy a ubicar mi línea de terminación y posteriormente ubico mi línea de terminación hasta el fondo. Con la parte que termino es en la parte interproximal, mesial, distal, y al último, si son dientes anteriores los que estoy preparando, utilizo una fresa adecuada, una fresa de bola, una fresa de balón, para poder dejar esa concavidad de esa cara palatina de mis dientes anteriores. Eso sería para mí el paso a paso. Como le digo, hace un poquito me dijeron que si yo cambiaría mi manera de preparar, preparo así prácticamente desde que salí de la universidad. Me enseñaron así y así he continuado mi manera. A los alumnos igual, procuro a todos que sigan ese sistema. A final de cuentas, ya una vez que aprendan, una vez que sepan el porqué de las cosas, por qué estamos desgastando tanto, por qué de las paredes, cómo deben de quedar, si a final de cuentas ellos quieren hacer su propio protocolo, como le dije al principio, el orden de los factores no va a cambiar el producto si ustedes lo hacen de una manera concienzada y que a final de cuentas sea efectiva con sus preparaciones. Antes de continuar, quiero recordarles a todos los que nos están asistiendo que el programa Energía Positiva, las entrevistas son certificadas, o sea, todos los que nos están asistiendo pueden enviar el código, que ya lo pasamos en el inicio. Les recuerdo, el código inicial es 771, el código final lo entregaremos al final de la entrevista. Entonces no se olviden, si quieren recibir su certificado de participación, al final van a tener el email y van a poder enviar un email y le enviaremos su certificado de participación por email. Aprovecha que estamos conversando ahora, dale un like en tu Facebook, dale un like en tu Instagram o en tu YouTube y aprovecha y comparte la fabulosa entrevista del doctor Rodolfo con todos tus amigos. Aprovecha este momento, comparte y dale un like. Doctor, ¿cuáles son las terminaciones más utilizadas hoy en las restauraciones libres de metal? Y ya vimos que hay un montonón de fresas que mostraste ahí, ¿no? ¿Con qué fresa preparamos hoy las restauraciones libres de metal? Sí. Nuestras preparaciones siempre han sido esas 6 preparaciones líneas de terminación que tenemos, que son el hombro biselado, hombro inclinado,
chaflán o chanfer, chanfer biselado y el filo de cuchillo. Las que utilizamos para libres de metal, hombro, chaflán y actualmente filo de cuchillo. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a preparar, sobre todo para restauraciones metalocerámicas, nos utilizamos mucho hombros o chaflán biselado o el hombro inclinado, que nos permitía tener un poquito mejor ajuste de mis restauraciones. Porque si a final de cuentas no lograba asentar perfectamente mi restauración, con el bisel, al momento de bruñir mi restauración, sobre todo estábamos trabajando con oro cerámico, el oro es muy maleable y lo podíamos bruñir y poder ajustar mi restauración. Cuando salieron nuestras nuevas restauraciones libres de metal, dígase tisilicato de litio, dígase leucita, dígase feldespática, todas las casas comerciales nos pidieron que nuestras preparaciones fueran en hombro o en un chaflán, porque mi restauración requiere un piso para sentarse, tener una parte donde asentar, a final de cuentas, en el margen gingival. Ahora, con las nuevas preparaciones o con las nuevas restauraciones para circonia, la circonia es prácticamente tan dura o más dura que un metal. Entonces, ya estamos pudiendo preparar también preparaciones en filo de cuchillo. Nosotros preparamos un hombro, ¿no? Y que fresas, y tenemos que cuidar también las fresas que estamos haciendo para preparar un hombro, para cuando estamos siendo libres de metal. Nuestras fresas tienen que tener no ángulos agudos, deben tener ángulos redondeados que nos permitan el ángulo axiogingival sea redondeado y a final de cuentas no causar estrés a mi restauración para que se vaya a fracturar. Podemos usar una cilíndrica extremo plano, podemos usar una troncocónica extremo plano para poder hacer un hombro. En caso de un chaflán, utilizar una fresa que tenga extremo redondeado. Igual, como les dije hace un momento, en mi línea de terminación tengo que meter solo la mitad de mi fresa y a final de cuentas yo tengo que ver toda mi línea de terminación cuando esté preparando para una corona completa desde oclusal, que yo pueda ver completamente los 360 grados de mi preparación de manera clara. Y en ese momento sabremos que no tenemos ninguna fase retentiva, ningún escalón que nos vaya a impedir que mi restauración asiente con facilidad hasta la línea de terminación. Doctor, con todos estos preparos, ¿será que tenemos algún preparo que está más novedoso, un preparo más actual, o continuamos con los mismos preparos de antiguamente? Bueno, en la actualidad, lo más actual en preparaciones libres de metal sería filo de cuchillo. Esta preparación, pues muchos la considerábamos como que ya estaba obsoleta, que no íbamos a volver a preparar filo de cuchillo por el simple hecho que estamos preparando para restauraciones libres de metal, mucho, ¿no? Pero con el siliconio, como le dije hace un momento, es extremadamente duro. Y entonces podemos hacer nosotros preparaciones más conservadoras, preparaciones de aproximadamente 1 milímetro, 1.2 de milímetro, y dejar esta parte vertical, que no haya ninguna preparación de manera horizontal. Dígase, no hay un chaflán, no hay un hombro, ni siquiera un chaflán superficial, nada. Queda completamente lisa. Estas preparaciones les están llamando, de cierta manera, le están diciendo ya sea filo y cuchillo, margen cero, shoulderless o feather edge, ¿no? Están indicadas, obviamente, para restauraciones metal y las nuevas restauraciones de circonio. La ventaja mínimamente invasiva. Cuando hay dientes que ya están
que han perdido el nivel de hueso, en el que ya estamos viendo parte radicular. Pues si nosotros todavía en esa zona vamos todavía a preparar un hombro, un chaflán, el desgaste a nivel coronal es muchísimo. Entonces, el poder hacer una preparación vertical en esa zona que nos va a permitir asentamiento de mi restauración de manera simple. A final de cuentas, nosotros utilizamos mucho el filo y cuchillo cuando hacíamos restauraciones metálicas o metalocerámicas. Y a final de cuentas decíamos que a final de cuentas a mí no me afectaba si mi restauración llegaba hasta aquí o llegaba acá o llegaba acá, mientras mi restauración hubiera ajustado. Para mí es más fácil hacer una preparación de esa manera, es más simple, no tengo que cuidar el grosor de mi línea de terminación, que tenga un grosor uniforme, porque no estoy haciendo ninguna preparación horizontal. Hace poquito me tocó ver una plática vía virtual con Carlos Pollo, y él está hablando precisamente de esto, preparaciones y restauraciones que quedan espectaculares a nivel cervical. En un principio, yo hace años escuché al doctor Marcos Brindis, que es un doctor de México que se quedó en la Universidad de Luisiana, y escuchando la conferencia de él decía que su manera de preparar ya era filo y cuchillo otra vez, y estoy hablando hace 10 años, 11 años. Y a final de cuentas a mí no me convenció tanto, porque en aquel entonces todavía la zirconia no tenía el color que tiene ahora. La zirconia, su defecto principal, que es blanca completamente, es blanco opaco. Y entonces, pues las restauraciones a mi gusto pues no quedaban tan estéticas por el simple hecho que se veía blanca completamente mi restauración. Ya con las nuevas zirconias que ya tienen color, pues no, la estética es impresionante lo que se puede lograr con este tipo de restauraciones. Y aunado a que todavía estoy haciendo mínima invasión hacia donde todos vamos, hasta en entonces ya se está haciendo invasión mínima. Procuran hacer ya no accesos tan grandes. Los nuevos materiales que están utilizando para las fresas y la instrumentación biomecánica del conducto, pues es muy buena y permite un menor desgaste de la estructura dentaria. Estamos viendo cada vez más que menos postes vamos a estar colocando. Casi todo va a ser adhesión con resina, aunque siempre he dicho que mientras tengo paredes no tengo problema. Si no tengo paredes, pues no, necesito un poste para poder devolver un muñón. Y que quede claro, no estoy diciendo que con el poste estoy fortaleciendo la estructura de todo, al contrario, la estoy debilitando, pero estoy dejando un mejor muñón para mi restauración. Doctor, ya vimos ahora sobre los preparos. Yo tengo una duda, así que tal vez sea interesante, ¿no? ¿Con qué fresas? ¿Cuáles fresas? ¿Qué tipo de fresas? Ya hemos visto aquí números grandes, chiquitas, gordas, flaquitas. ¿Qué tipo de fresa debemos usar para hacer los preparos? O sea, ¿qué broca indicas tú para cada tipo de preparo? ¿O eso existe? Determinadas brocas para un preparo y otras son mejores para otro. En cuestión de preparaciones, pues obviamente las fresas que me puedan permitir el dar el desgaste adecuado. Uso fresas generalmente de grano medio. Creo yo que mientras más estemos tallando el diente, más lo sobrecalentamos. Entonces, utilizar una fresa de grano medio que me va a dejar la pared del diente de una buena manera para preparar. No utilizo las de grano muy grueso y tampoco las de grano muy fino tampoco. Yo prefiero utilizar un grano medio para hacer mi preparación. Para hacer una preparación, por ejemplo, la de esta que es shoulderless, o
que no tiene una línea de terminación palpable, es la 862, por ejemplo. Y a final de cuentas, las fresas, sobre todo, si son para hombro, necesito que esas fresas tengan ángulos redondeados para que me permita dejar ese ángulo axiogingival de una manera redondeada y que permita que mi restauración asiente con mayor facilidad y que mi restauración tenga menos estrés y no sea fácil que se fracture. Nosotros comparamos las preparaciones, como le dije hace un momento, cómo queda una preparación para filo de cuchillo o feather edge o shoulderless o vertical, como quieran decirle, o se me olvidó el nombre, que queda sin ningún tipo de marca, como sería un chaflán biselado o un hombro a final de cuentas. Pero cuidar sobre todo este ángulo al momento de preparar. Generalmente fresas que yo pueda medir a final de cuentas con un calibrador y vea cuánto miden esas fresas para poder saber qué tanto tengo que desgastar o qué tanto no, o qué tanto tengo que meter esa fresa en mi estructura dentaria para poder estar seguro de lo que estamos haciendo. Pues tú ves, sí, la cantidad, todo ha cambiado, ¿no? Tenemos fresas ya diseñadas para cada tipo de preparo, sí, para lo que vamos a desgastar, ¿no? Más, en fin, ¿qué tipo de preparaciones empezamos hoy a realizar más frecuentemente con restauraciones libres de metal? Bueno, cuando salieron este tipo de restauraciones y empezamos a poder preparar, sobre todo en dientes que son de corona clínica larga, y pues tratamos de hacer lo menos invasivo posible. Empezamos a hacer más inlays de circonia, de resina, de porcelana feldespática, de porcelana de disilicato de litio, y logramos tener un buen sellado periférico y además una adhesión hacia el diente. Una adhesión hacia diente y una adhesión hacia la restauración. Entonces podemos con más confianza no preparar coronas que son mucho más invasivas. Si tenemos dientes jóvenes, sobre todo, dientes, como les dije hace un momento, de corona clínica larga, me va a permitir poder dejar una muy buena restauración sin necesidad de preparar una corona completa. Ahora, por ejemplo, si ahora me dijeran un diente que le acabo de hacer, que se le acaba de hacer una endodoncia y la endodoncia fue mínimamente invasiva, con confianza puedo dejar un onlay o un overlay como mínima preparación para ese tipo de dientes tratados endodónticamente. Si yo tengo la suficiente cantidad de paredes vestibular, lingual, aunque las cajas sean un poquito más profundas, si ya está afectado mesial, distal, pero con confianza puedo hacer una invasión mínima preparando este tipo de restauraciones. Obviamente, los inlays son preparaciones intracoronarias, los onlays, las que nada más se abarcan una o dos cúspides, más no la totalidad de las cúspides de una cara oclusal. Cuando es un overlay es cuando abarcamos completamente la cara oclusal del órgano dentario afectado. Igual, tenemos que seguir una secuencia, tenemos que buscar fresas adecuadas. Lo que buscamos es, obviamente, una reducción anatómica de la cara oclusal, cuanto la cantidad de tejido que sea suficiente para. Por ejemplo, vamos a colocar una porcelana de disilicato de litio, tengo que desgastar entre 1.2 y 1.5 de desgaste oclusal. Tengo que hacer, sobre todo si este diente recibió un tratamiento de conductos radiculares, yo tengo la intención de hacer un desgaste que sea envolvente, que
que me permita dirigir las fuerzas hacia el centro del diente, no hacia afuera. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos un desgaste y podamos, aunque sea de aproximadamente 1 milímetro o 1,5 milímetros en esta zona, va a envolver al diente y va a impedir que el diente se siga abriendo. Porque obviamente tenemos el conocimiento de que un diente que ha sido tratado odontológicamente tiene mucha propensión a la fractura. Entonces, lo primero, el desgaste oclusal. Hacemos la preparación de las cajas. Mis cajas igual, sean con una fresa que me permita dejar ángulos redondeados y además que al momento el paso de mi hombro o chaflán que esté haciendo sea más suave en esta zona, que no haya ese ángulo recto y que me permita un paso más simple, pues entre la parte en la que estoy preparando de la parte oclusal hacia la caja. Obviamente, dependiendo de dónde esté el ecuador protésico, se puede utilizar o un chaflán o si es abajo del ecuador protésico, la recomendación sería colocar un hombro por la distribución de los prismas dentarios. Nosotros vemos una preparación para un onlay, pues es una preparación compleja. Yo cuando estábamos preparando y hacíamos preparaciones de un onlay y un overlay metálico, pues teníamos que ver que tiene muchísimas cosas. Incluía cajas, incluía un istmo donde estaba el surco principal, incluía un hombro o un chaflán sobre la cúspide de trabajo. A final de cuentas había un bisel. ¿Qué cantidad de ángulos, qué cantidad de estructuras tenemos que cuidar para que mi restauración asiente perfectamente? Entonces, mi preparación debía ser precisamente con fresas troncocónicas que me van a permitir cierta angulación en mis paredes. Cuando son paredes internas, me va a dejar divergencia oclusal. Cuando son paredes externas, me va a dejar cierta convergencia oclusal. Si yo preparo con fresas cilíndricas, en algunas partes puedo fallar y dejar recto o poder dejar retentiva una pared. Entonces, generalmente hay preparaciones. Mis preparaciones para este tipo de cavidades son troncocónicas, ya sea extremo plano o extremo redondeado. En esta parte de aquí presenta un hombro, en esta parte de aquí estamos preparando con un chaflán. Tenemos que cuidar que el piso sea plano, que a final de cuentas las paredes tengan cierta angulación entre 6 y 10 grados para que mi restauración pueda o sea fácil que ajuste. Nosotros aquí estamos viendo las diferencias, estamos viendo el piso de mi cavidad, las paredes divergentes que de 6 a 10 grados, un chaflán y un hombro estamos marcando. Entonces mi preparación no es una preparación simple, es una preparación compleja, en la que tengo que cuidar todo, y si yo puedo ayudarme de ciertas fresas, para mí es lo mejor, lo más simple. A final de cuentas, tengo que cuidar todos esos pasos para que mi restauración logre asentar con facilidad. Bueno, ya preparamos el diente, Rodolfo, ¿verdad? Ya está listo. Ahora ya pensamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de material vamos a realizar esta restauración? Unas resinas o cerómeros, ¿no? Una porcelana. Y cómo debemos también cimentar estas restauraciones. Ese es el final. Ahora vamos a ver qué tipo de material usamos y cómo podemos cimentarlas. Sí, todas este tipo de restauración tiene la ventaja que puede ser de distintos materiales. Puedo hacer la de disilicato de litio, puedo hacer la de porcelana feldespática, dependiendo de la oclusión que tenga esto. Generalmente lo que estamos utilizando un poquito más son restauraciones a base de resina, cerómeros, como usted mencionó, pero a final de cuentas tengo que ir cuidando la manera de cementar. Necesitamos hacer una cementación buscando a final de cuentas que haya un aislado total, el cuidar cómo trato mis restauraciones previas a la cementación, ya que si estamos hablando de una porcelana feldespática, una porcelana de disilicato de litio,
tenemos que cuidar el tratamiento que hacemos con ellas, de previo arenado, el quitar la grasa, utilizar algún detergente, el hacer un grabado ácido con ácido fluorhídrico, el tiempo adecuado dependiendo de la concentración del ácido. Algunas personas después de colocar el ácido fluorhídrico sumergen la restauración en una solución de bicarbonato de sodio para inhibir completamente la acción del ácido y a final de cuentas que no toque la superficie de los dientes. Es un ácido bastante cáustico y debemos de cuidar la estructura dental. Hay quienes todavía después de eso colocan un poquito de ácido fosfórico que va a hacer que quite algunas partículas de sílice que van quedando ahí después del grabado, y ya después vendría la colocación de un silano que sería el promotor de adhesión hacia mi restauración. El protocolo que tenemos que hacer con una restauración de resina, pues no es tanto, que al final de cuentas viene siendo una resina y va a haber adhesión entre uno y otro. El protocolo que hacemos sobre la estructura dentaria, pues obviamente tendrá que haber grabado ácido dependiendo del adhesivo que estemos utilizando. Si es un adhesivo universal, solo hacer grabado selectivo. Si estamos utilizando adhesivos anteriores, sí hacer un grabado ácido sobre la superficie del diente, dentina y esmalte. Y utilizar obviamente los adhesivos y los cementos a base de resina, de preferencia que fuera de manera dual, para que permita que si la luz no llegó a todos los aspectos de mi restauración, se pueda que sea autopolimerizable o autocurable, como queramos decir. Y al final de cuentas poder obtener una restauración que no quedó exactamente el color del diente, pero al final de cuentas una estética en la parte posterior que es muy aceptable. Lindo. Quiero recordarles a todos los que nos están asistiendo que pueden hacer preguntas. El doctor Rodolfo está disponible para cualquier duda que ustedes tengan para respondérsela inmediatamente. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerla online. Gracias a todos los que nos están asistiendo. Compartan, denle un like, ¿verdad? Rodolfo, ¿qué debemos tener en cuenta hoy al preparar una restauración tipo onlay u overlay? Sí, como le dije hace un momento, todo lo que interviene en los aspectos que tienen una preparación de un overlay o un onlay, pues obviamente si hay cajas, pues tenemos que involucrar esas cajas. Tenemos que ver que el hombro sea aproximadamente de 1 a 1.2 de milímetro, utilizar las fuerzas adecuadas, como dije hace un momento, que sean troncocónicas, que me permitan cierta inclinación de las paredes, para que mis paredes puedan tener de 6 a 10 grados de inclinación. Tenemos que pensar que también tenemos muchas veces un chaflán o un hombro en la parte vestibular, y también un hombro o un chaflán por la parte palatina o lingual, que eso va a hacer que se envuelva mi restauración, que las fuerzas estén dirigidas hacia el centro del diente. A final de cuentas, esta es una restauración que va a ser adherida. Mientras más esmalte podamos tener en mi preparación, mi restauración va a tener una mucho mejor adhesión, puesto que la adhesión hay mucha mejor adhesión sobre esmalte. Y a final de cuentas, igual, de 1 milímetro a 1.5 de desgaste oclusal, el cuidar exactamente esto que le mencionaba hace un momento, que estos ángulos sean redondeados, y en esto la fresa adecuada es la que me va a permitir dejar esta angulación de manera redondeada, tanto con uno como el otro, y el paso de mi caja hacia vestibular que sea más suave. A final de cuentas, no sea en 90 grados.
La inclinación de mis paredes, tanto por vestibular como por lingual, igual, de 6 a 10 grados de inclinación, y eso va a permitir que mi restauración entre más libremente y sea más fácil el ajuste de mi restauración. Cuando hacemos este tipo de preparaciones, hay cosas que podemos fallar. Si nosotros nos ayudamos de las fresas adecuadas, nuestra preparación va a ser más simple y mis restauraciones menos veces tendré que repetir en alguna ocasión alguna restauración porque no haya un asentamiento. Y a final de cuentas puede quedar una restauración bastante sólida al hecho de hacerlo de 1 a 1.5 milímetros, y a final de cuentas el laboratorio puede jugar con los colores, puede jugar con los aspectos, me refiero que debe tener la cara oclusal, tanto crestas triangulares, crestas suplementarias, los surcos suplementarios, si nosotros tenemos un buen grosor. Si no tenemos grosor, es muy difícil que un laboratorio pueda devolvernos una restauración anatómica o que fuera muy, muy agradable a la vista. Las nuevas restauraciones, obviamente, nos dan la intención de una máxima preservación del tejido sano, con una alta estética, ¿no? Y obviamente los nuevos tipos de preparaciones que viene siendo la carilla oclusal o tabletop, en la que no existe más que un desgaste de la cara oclusal. Hay overlays adicionales como el que le acabo de mencionar, en lo que sí tiene cierta cobertura palatina o lingual. Un overlay veneer en la que incluimos un overlay además con una carilla o una faceta, como le quieran ustedes decir. Un overlay envolvente, que es lo mismo que esto, pero hacia palatino o lingual. Y obviamente lo que viene siendo las coronas adhesivas. Cuando hacemos una restauración de un desgaste oclusal, que le llaman carilla oclusal o tabletop, en el que nada más se hace desgaste oclusal, no hacemos ningún tipo de desgaste por vestibular ni por lingual, solo la cara oclusal, no tiene ningún tipo de cajas. Sobre todo están hechas para composite de CAD/CAM y también para restauraciones de disilicato de litio. Aquí tenemos un ejemplo de un video de lo que sería un tabletop que no tiene prácticamente ningún tipo de más que desgaste oclusal. El overlay adicional, que a final de cuentas es lo que le comentaba, que además hay una pequeña preparación de hacia un hombro, un chaflán, hacia la parte vestibular o lingual o palatina. Cuando hay dientes con una gran erosión, cuando tengo que aumentar dimensión vertical, pudiera ser una buena alternativa a evitar hacer preparaciones de cobertura total como una corona completa. El que le mencionaba, un overlay veneer, en el que involucra la cara oclusal, toda la cara vestibular del diente, cuidando los ángulos de mis restauraciones, un chaflán, un hombro por lingual o palatino, y al final poder devolver una estética en la cara vestibular y dejar una restauración sólida y haciendo un desgaste mínimo de mi órgano dentario. El overlay envolvente, en el que hacemos una preparación por la parte palatina. Esto pudiera ser como la que conocíamos con coronas 4/5, que en la que todavía teníamos que desgastar la parte palatino-lingual por el hecho de que teníamos que hacer una cobertura total de esta cúspide. Podíamos con facilidad hacer una corona 4/5. Ahora, con este tipo de restauraciones adhesivas y además que son resistentes, que pudiera ser la de disilicato de litio o composite. Estamos hablando que son restauraciones que se pueden grabar, la que conseguimos la mejor adhesión
sobre la estructura dental. O a final de cuentas, un overlay completo en un molar inferior, en el que estamos cuidando completamente mi preparación con una restauración completamente redondeada. Va a poder tener un muy buen asentamiento mi restauración, haciendo un desgaste adecuado de aproximadamente entre 1 milímetro y 1.5. Doctor, ahora ya estamos casi al final, ¿verdad? Ya preparamos los dientes y ahora me pregunto yo, ¿cómo vamos a transferir todos estos dientes preparados para el laboratorio? ¿Vamos a utilizar los modelos digitales o los analógicos? Y es más, una otra pregunta que me parece interesante en esta hora es, ¿utilizas los hilos de retracción? Más con estos hilos, ¿usas hemostáticos locales o no? Sí, para mí, doctor, siempre es bueno hacer una buena retracción, sobre todo que estamos haciendo preparaciones subgingivales, o a final de cuentas, si es gingival, tengo que separar esa encía para permitir que mi material de impresión llegue hasta donde yo preparé. La utilización de hilos retractores, sobre todo con un hemostático, es algo común en la práctica de mi consultorio. En este sentido, se está preparando para restauraciones de disilicato de litio, son un par de carillas y 4 coronas completas, y se está preparando para disilicato de litio. Se está preparando, haciendo una preparación de ya sea hombro o un chaflán en esta zona. El colocar estos hilos para mí es importante. El poder lograr esa retracción gingival que me permita ver hasta dónde estoy preparando. Es más, ver un poquito más allá de donde yo terminé mi preparación, sobre todo cuando estoy haciendo preparaciones de este tipo que tienen una preparación horizontal, ya sea un hombro o un chaflán. Cuando estábamos hablando de si digital o análogos, sé perfectamente que hacia allá vamos, doctor. Vamos hacia la tecnología digital. La toma de impresiones con un escáner, pues cada día lo vemos más seguido. Yo todavía prefiero que tomar impresiones, sacar mi modelo de yeso, que hagan un escaneo de mi modelo, poder tener yo, a final de cuentas, que me devuelvan mis restauraciones sobre un modelo en el que estoy viendo hasta dónde están ajustando mis restauraciones. Para mí es básico. Yo normalmente mis modelos se van así al consultorio. Con dados individuales perfectamente delimitados y pintada mi línea de terminación. Para mí es una manera más fácil de verlo. Si a final de cuentas toman una impresión digital y no hacen todavía un modelo en una impresora 3D, que a final de cuentas uno va viendo esa tecnología cada vez más al alcance de todos, se me hacen extraordinarias. Yo creo que, como le digo, creo que hacia allá vamos, aunque yo sigo siendo de la vieja escuela y me gustan mis modelos de esta manera. No estoy peleado para nada con lo digital. Como le digo, sé que hacia allá vamos. Mientras me entreguen a mí un modelo, creo yo que no tendré ningún problema. Si me entregan las restauraciones sin ningún modelo, sin poder comprobar, es algo que al final de cuentas a mí no me termina de gustar. El que nosotros podamos hacer eso, poder ver nuestras restauraciones en un modelo de yeso, ver hasta dónde llegamos, para mí es, básico. Me gusta verlas sobre los modelos. Y a final de cuentas, el resultado, creo yo que es el adecuado y
estético, las restauraciones no se ven, pero como le digo, hay que seguir todos los protocolos, tanto de preparaciones como de modelos. Para mí es algo que es 1, 2, 3 siempre, y a final de cuentas esperamos que los resultados sean mejores cada vez. No digo que iguales, pero hay cosas que podemos seguir mejorando. Si nosotros vemos nuestros modelos y al momento de que yo veo mi modelo de trabajo, veo que me falló una preparación, en alguna parte dejé algo retentivo, pues hablo a mi paciente, le digo, regrese, voy a tener que volver, me equivoqué en una preparación, no preparé lo suficiente, hago el pequeño desgaste o en la repreparación que se requiere y vuelvo a tomar impresiones. Doctor, ya vimos bastantes materiales aquí y todo, más una duda. Cuando lo estaba viendo sus preparos, ¿usted llega a hacer los términos de preparos siempre con alta velocidad, con las turbinas, o llega a veces a usar baja velocidad para dar el acabado a sus preparos? Prácticamente lo que estamos haciendo es utilizar alta velocidad. Ya las nuevas piezas de mano que son eléctricas, que tienen un torque espectacular, y podemos ir variando un poquito la velocidad que hacemos, podría ser espectacular de esa manera. Fresas para baja velocidad prácticamente no utilizo ya para nada. Las utilizo solo cuando tengo que hacer algo de quitar alguna remoción de calles o alguna cuestión simple. Son las que utilizo. Fresas de diamante para baja velocidad, creo que es hasta muy difícil de conseguirlas. Cuando menos sí, no, la verdad me refería más a los micromotores eléctricos, ¿no? Sí, sobre todo eso para mí es una ayuda muy grande. Yo todavía me resistía a comprarlo, varios años me la ofrecían y la ofrecían. Tengo prácticamente un año de haberla de haber adquirido y estoy muy contento con el resultado de esa pieza de mano eléctrica, en la que me permite variar la velocidad, y además el torque de esas piezas de manos es espectacular. A mí me ha gustado mucho y la uso. En algunas ocasiones podemos ayudarnos con instrumental de mano, los tachuelas que utilizaban, sobre todo cuando utilizamos para preparar preparaciones de amalgama o asadones, que nos permitan hacer un clivaje de las estructuras del esmalte. Cuando nos queda algún punto, pues podemos utilizar instrumental de mano todavía. Y claro, ¿por qué no? De vez en cuando yo los uso para dar el acabado final en algunos preparos. ¿Sí? Y esos micromotores eléctricos no vivo más sin ellos tampoco. Sí, es espectacular la tecnología que cada vez más tenemos al alcance de la mano. Sé que hacia allá vamos cada vez más, de manera más tecnológica, de ser más práctica la odontología, en menor desgaste, otra vez más adhesión, las nuevas zirconias que se está consiguiendo cierta adhesión con ellos, pero pues tienen que tener los cuidados de arenarla de cierta manera, colocar un adhesivo adecuado para zirconia, un cemento adecuado también para eso. Pues yo creo que hacia allá se va a tener un poquito mejor de adhesión con la restauración de zirconia, pero a final de cuentas, si no es adhesivo, el que nosotros preparemos con hacer preparaciones que sean retentivas, ayudarles con la fricción, creo yo que sería también de manera excelente nuestras restauraciones. Rodolfo, ¿existen algunos cuidados que debemos tener para proteger los dientes que están preparados? ¿O qué tú piensas? Yo creo que mientras menos preparemos sobre los dientes, el cuidado de que tengamos al momento de refrigerar nuestras piezas de mano, creo yo que no afectará
el resultado. Si nosotros estamos al momento de preparar, utilizamos un cemento temporal con nuestras provisionales, nos ayuda también a que haya como un paliativo para mi pulpa, que no esté dañada. Utilizar los cementos adecuados, son cementos que no sean agresivos para la pulpa, se me hace pues también una buena ayuda, sobre todo debajo de nuestros provisionales. Obviamente ya no utilizar cementos que tengan óxido de zinc o fenol, porque al final de cuentas van a afectar lo que yo pueda tener de adhesión sobre mi cemento resinoso. Rodolfo, algo un poco más filosófico ahora. Quería preguntarte, tú eres un profesor, trabajas hace mucho tiempo en esta área, ¿cómo tú notas hoy la reacción del paciente cuando le vas a hacer un preparo dental? Él no te dice a ti, oye, por favor no me toques el diente, me pasa a mí de vez en cuando eso. Dice, no quiero que hagas el mínimo desgaste, lo único que sea posible. ¿Qué tú sientes y qué tú ves en tus pacientes o en la universidad al respecto de esto? Bueno, generalmente el paciente va a estar más complacido si yo desgasto menos que si desgasto más. Si yo hago restauraciones más pequeñas, el paciente está obviamente más a gusto. Si al final yo le digo a un paciente que tengo que hacer una corona completa, pues no le agrada al final de cuentas el desgaste. Pero al final de cuentas tenemos que ver el resultado. Si nosotros hacemos preparaciones pequeñas, mínimamente invasivas, el paciente se va a ir mucho más contento. Tengo pues ya muchos años en este sentido, tengo más de 2, siempre digo, porque salí desde 1980, terminé la escuela de odontología y desde entonces pues me he dedicado a esto, igual como usted. En un tiempo estuve involucrado en un laboratorio dental. Como maestro tengo ya 22 años. Igual compartí la misma clase que usted, que es la de prótesis fija 1, que es la primer contacto que tienen los muchachos con preparaciones dentales, con los aspectos de que tienen que cuidar de preparaciones y todo eso. Y para mí, pues es un gusto trabajar con los muchachos, es un gusto, pues dar un poco de lo que nosotros nos dio la vida. Doctor, ahora le pido su permiso, un minuto. Quiero recordarles a todos que todas nuestras conferencias y todas nuestras entrevistas están siempre en YouTube, en nuestro canal de YouTube, YouTube/Moacir Menéndez, y en el sitio web programaenergiapositiva.com. También les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y a través de nuestro canal de YouTube ustedes van a tener siempre acceso a todas las entrevistas. Ya estamos hoy con 76 entrevistas grabadas en nuestro canal de YouTube, además de otras entrevistas hechas anteriormente en otro programa. Aquí le quiero agradecerles a todos los profesores que han dedicado su tiempo y su cariño a este programa de entrevistas. Agradecerles, como siempre lo hago, su dedicación y su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una satisfacción y un placer tenerlos a todos aquí en este programa, compartiendo conocimiento e información a toda Latinoamérica. Siempre les pido, denle un like y comparta su entrevista con sus amigos para que todos aprovechen. Hoy realmente ha sido fantástico. Muchos han aprovechado la conferencia del doctor Rodolfo, que ha sido fantástica. Entonces, compartan. Doctor, quiero aprovechar la oportunidad para entregarle su certificado virtual. La Universidad de Coahuila le entrega aquí ahora virtualmente en sus manos. Lo recibirá por email. El certificado que se hace justo por estos 90 minutos de entrevista muy provechosas. Entonces aquí está, dejamos constancia de la entrega de este certificado. Muchísimas gracias, profesor. Y recordarles a todos que está aquí el último código de la acreditación del programa de entrevistas. Entonces, el número
inicial 771 seguido de los códigos 647. Manden este código completo a través de este email y colocando el código y citando de la entrevista del doctor Rodolfo, y le enviaremos entonces su certificado por email. No se olviden, 771-647. Validando esta entrevista sirve como crédito de educación continua. Y invitarlos a la próxima semana, una entrevista también fantástica con el doctor Osvaldo Rodolfo Costa. Es un profesor argentino que se dedica casi toda su vida al estudio de la periodoncia, el estudio de los tejidos óseos y tejidos periodontales. Va a ser una conferencia imperdible. Yo soy fan también de este profesor, doctor Osvaldo, porque tiene un conocimiento enorme en esta área. No se la pierdan, se los recomiendo. Aquí tienen, además de mi email, todos mis contactos, todas mis redes sociales. Me pueden contactar por aquí. Y si tienen alguna duda o si quieren escuchar algún tema especial, pueden enviarme a través de estos contactos, ¿ok? Síganos en nuestro canal en Instagram. Está aquí, @Moacir Menéndez. Y estarán siempre sabiendo de todas nuestras novedades. No se olvide, tienes el QR code, o si no, entras en Instagram y nos sigues. Y así, con mucha energía positiva, regreso donde está mi amigo el doctor Rodolfo Parada, para casi ya irnos terminando. Rodolfo, por favor, quería que tus últimas palabras aquí a todo este público enorme que nos ha acompañado hoy. No, obviamente agradecerle, doctor. Es para mí, ha sido un honor y un privilegio estar aquí con usted, el compartir esta plática, y además, como le dije, que además compartimos la cátedra de la misma materia, y la verdad, un honor y un privilegio y un agradecimiento con usted. Sé que tenemos que ser agradecidos con las personas que son líderes. En esta fotografía estoy poniendo también líderes impresionantes el doctor Lauro Medrano, el doctor Irubiel Barbosa, que son líderes uno en el Greater New York Dental Meeting, que es el doctor Lauro Medrano, y también el doctor Irubiel Barbosa. Estoy plasmando fotografías también del doctor Oscar Rodríguez Villarreal, que fue el que contactó, o que gracias a él nuestra universidad asiste o ha asistido a estos congresos. Fue gracias a él. Tuvimos la desgracia de haberlo perdido en el mes de noviembre por esta pandemia que nos trae vueltos locos a todos todavía. Y vaya para ellos un reconocimiento, igual para usted, que es un líder en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. Rodolfo, has hablado de grandes líderes de Latinoamérica, ¿no? Irubiel Barbosa y Lauro Medrano. Sin duda, apoyan y ayudan a todos los latinos en Latinoamérica. Son dos líderes incontestables. Muchísimas gracias, pues, por este homenaje a estos líderes. Gracias. Rodolfo, ¿y qué? Nos despedimos aquí con un abrazo fraterno a la distancia, un abrazo virtual. Agradecerle a todo ese público maravilloso que hemos tenido esta noche. Recordarles, pues, que pueden solicitar su certificado de participación a esta conferencia y se lo enviaremos por email. Entonces, Rodolfo, nos despedimos. Muchas gracias. Sí, ahorita al final tenía yo unas fotografías y unos videos de la... ¿Puedes mostrarlo, por favor? Vamos. Claro que sí. Esta es la foto de la escuela o de la Facultad de Odontología. Como le decía, estamos prácticamente en medio del desierto. Llevo ya 3 años al frente de la facultad. He recibido un apoyo, pues, extraordinario por parte de nuestro señor rector, el señor ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, y también de la coordinadora de la unidad Torreón, la doctora Sandra López Chavarría, para poder hacer todas las modificaciones y lo que hemos buscado modificar y mejorar nuestra facultad. Tenemos en la actualidad, contamos con 4 posgrados, que son en odontología infantil, tenemos ortodoncia, periodoncia y endodoncia. Y esperemos en un futuro no muy lejano poder
contar ya con la de rehabilitación oral. De lo que viene siendo la parte de las maestrías y las especialidades. Sí, ok, vamos, puedes proyectar. Oye, linda tu universidad, lindísima. Sí. ¿Puedes proyectar el otro vídeo para ver? Obviamente todo esto es trabajo de equipo y a final de cuentas hemos conformado un muy buen equipo de trabajo y la prueba está que seguimos al frente de la dirección por otros 3 años más. Tú sabes que tiene esa universidad de Coahuila que es fantástico. ¿No sabes qué es? El director de la universidad. Tanto así que él ha sido escogido por el segundo periodo para dirigir la universidad. Él es el director por su segundo periodo, trayendo novedades porque es un profesor que tiene visión, es un profesor que ve a distancia, es un emprendedor. Entonces, estas personas siempre pues están haciendo que las universidades suban de nivel
gradativamente y siempre continuamente. Es verdad, si no, no estaría en el cargo este director fabuloso en esta universidad. Muchísimas gracias, mi amigo, por ser mi amigo. Muchas gracias por ser mi amigo. Le agradezco mucho. Es recíproco. Recordándoles el código 771647. No podemos mandar el certificado, pero si nos mandan aquí por las observaciones del chat, porque esas observaciones se apagan todas cuando cerramos el chat, no tenemos acceso a estas informaciones. Entonces, por favor, manden su código y su email solo a través de email moacirm@gmail.com. Claro, tiene que mandar con su nombre completo para que salga el certificado con su nombre y el email. Perfecto. Rodolfo, muchísimas gracias. Nos despedimos con este abrazo fraterno. Ahora sí, ha sido fantástico conversar contigo. La noche de hoy ha sido muy provechosa. Gracias a todos los que nos asistieron y nos esperamos en el próximo martes. ¿Ok, Rodolfo? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos aquí.